Hola, ¿qué tal todos? Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Historias y Cuentos. El episodio de hoy es el número 35. Así es. Hemos venido a ustedes 35 semanas. Tal vez no consecutivas, pero siempre trayéndoles nuevas historias. En las historias de hoy les traemos una historia maravillosa. Así que quédense a descubrirla y disfrútenla. Esto es Historias y Cuentos. Y hoy presentamos El heredero de Mondolfo. Oye, no me dejaste hacer la presentación habitual. No pasa nada. Puedes decirla todavía. El heredero de Mondolfo. En la hermosa y virgen campiña cercana a Sorrento, en el reino de Nápoles, en la época en que era gobernado por monarcas de la casa de Anjou, vivió un noble territorial cuyas riquezas y poder superaban a los de otros vecinos nobles. Su castillo, que en sí mismo constituye una fortaleza, estaba constituido sobre una elevación rocosa que caía al azul y hermoso Mediterráneo. Las colinas de alrededor se hallaban cubiertas de encinas o sujetas al cultivo de olivo y la parra. No se podía encontrar bajo el sol ningún lugar más favorecido por la naturaleza. Si hubieras pasado el atardecer sobre las plácidas olas que rompen bajo la roca almenada, que llevaba el nombre de Mondolfo, habrías imaginado que toda la felicidad y bendición debían residir dentro de sus murallas, que, así cobijadas en belleza, daban un paisaje de superior hermosura. Pero si por casualidad vieras a su señor salir del portal, te encogerías ante su ceño fruncido y te preguntarías qué podría marcar en su gastada mejilla el combate de las pasiones. Más agradable visión era contemplar a su gentil dama, esclava de su incontrolado temperamento, paciente sufridora de muchos males, que padecía a punto de entrar en el único reposo, donde cesa el gran ruido que mueven los impios. Allí es donde van a descansar los de las fuerzas cansadas. El príncipe Mondolfo había sido unido demasiado temprano en la vida a una princesa de la familia real de Sicilia, que murió al dar a luz a un hijo. Muchos años más tarde, después de un viaje a los estados italianos del norte, regresó a su castillo casado de nuevo. El acento de su esposa la declaraba Florentina. La historia contaba que se había casado con ella por amor, y que luego la odió por ser un impedimento para sus ambiciosos planes. Ella lo soportó todo por amor a su único hijo, nacido por el odio de su padre, un niño de espíritu galante, valiente, casi hasta el salvajismo. A medida que fue creciendo, contempló con ira el trato que su madre recibía por parte del altivo príncipe. Se atrevió a salir como su defensor. Se atrevió a poner su valor juvenil contra la furia de su padre. Y el resultado fue natural. Se convirtió en el objeto del odio de éste. Sufrió indignidades. Se enseñó a los súbditos a desobedecerle, a los criados a desdeñarlo, a su propio hermano a despreciarlo como alguien de sangre y nacimiento inferiores. Sin embargo, la sangre de Mondolfo corría por sus venas y, aunque atemperada por el lado más gentil de Isabel, hervía ante la injusticia de la que era víctima. Mil veces desahogó su espíritu herido en quejas elocuentes a su madre. A medida que la salud de ella fue decayendo, alimentó el proyecto en caso de que muriera, de huir del castillo paterno y convertirse en un errabundo, un soldado de fortuna. Ahora tenía 13 años. La dama Isabel, con la agudeza de una madre, pronto descubrió su secreto, y en su lecho de muerte le hizo jurar no abandonar la protección de su padre hasta no haber cumplido los 20 años. Le sangró el corazón por la desgracia que previó que sería su muerte. Mas vio con horror aún más grande el cuadro que su activa fantasía trazó de su hijo vagabundo a temprana edad, desesperado, solo y desvalido, sufriendo todos los extremos del hambre y la desesperanza. Oh, casi peor, cediendo a las tentaciones que en semejante situación le serían ofrecidas.
Le sacó pues ese juramento y murió satisfecha al pensar que lo cumpliría. De todo el mundo, solo ella conocía la valía de su Ludovico. Solo ella había penetrado bajo la dura superficie, familiarizándose con el rico cúmulo de virtud y sentimientos afectuosos que yacía como oro sin descubrir en su sensible corazón. Fernando odiaba a su hijo. Desde su temprana niñez había experimentado el sentimiento de aversión, que, lejos de esforzarse por apagar, permitió que enraizara profundamente, hasta que el acto más inocente de Ludovico se convirtió en un crimen, introduciendo un sistema de negación y resistencia que sacó a la superficie todos los aspectos siniestros que había en el carácter del joven y engendrando un activo espíritu de aborrecimiento en la mente del padre. Así creció Ludovico, odiado y odiado más odiado, unidos por un sentimiento común, el odio, padre e hijo, señor y súbdito, opresor y oprimido, dueño y esclavo, uno siempre dispuesto a ejercitar su poder para infligir daño, el otro continuamente alerta para resistir incluso a la sombra de la tiranía. Después de la muerte de su madre, el carácter de Ludovico cambió un montón. La sonrisa que, como el sol, a menudo había iluminado su semblante, ya no brillaba más. La sospecha, irritabilidad y obstinada resolución parecían los amos de sus sentimientos. Provocaba a su padre a lo peor, lo soportaba y sin poder huir debido a aquel juramento. Alimentaba todos los sentimientos coléricos e incluso vengativos hasta que la copa de la ira pareció a punto de rebosar. Nadie le amaba, nadie lo quería, y se comió un gusanito. Y al no amar a nadie, todas sus buenas cualidades perecieron o quedaron dormidas como si nunca hubieran estado despiertas. La intención del padre era dedicar a su hijo a la iglesia, y Ludovico llevó las ropas sacerdotales hasta los 16 años. Una vez pasada esa edad, hizo a un lado los hábitos y apareció enfundado como un caballero de días pasados. Y en pocas palabras, le dijo a su padre que se negaba a acatar sus deseos, que se dedicaría a las armas y a la aventura. Soportó lo que le siguió a esta declaración: amenazas, encarcelamiento, incluso ignominia. Pero se mantuvo firme y el soberbio Fernando se vio obligado a ceder su impotente voluntad a la voluntad más decisiva de su mozalbete. Y entonces, por primera vez, mientras la furia parecía que iba a hacer explotar su corazón, experimentó al máximo el sentimiento del odio y expresó esta pasión. Palabras de desprecio e ilimitado aborrecimiento cayeron sobre la cabeza de Ludovico. El joven replicó, y los testigos temieron que se produjera un enfrentamiento personal. En cierto momento, Fernando apoyó la mano sobre la espada y el desarmado Ludovico se preparó, dispuesto a saltar y coger el brazo que podía levantarse contra él. Fernando vio y temió la salvaje ferocidad que exhibieron los ojos de su hijo. En los encuentros personales de esta clase, la victoria no descansa sobre el más fuerte, sino en el más temerario. Fernando no estaba preparado para apostar su propia vida o incluso derramar la sangre de su hijo con su propia mano. Ludovico, al no ser el agresor y verse obligado a defenderse, era indiferente a las consecuencias de un ataque. Resistiría hasta la muerte. Y ese arrojado sentimiento le da una ventaja que su padre percibió y no pudo perdonar. Desde ese momento la conducta de Fernando hacia su hijo cambió. Ya no le castigó, ni le encerró o amenazó. Ese era el trato que se le daba a un niño, y el príncipe sabía que se enfrentaba de hombre a hombre, y actuó en consecuencia. Este cambio fue afortunado para el príncipe, pues pronto adquirió toda la ventaja que la experiencia. La astucia y la educación en la corte le daban de manera natural sobre un joven de temperamento colorado, preparado para resistir toda violencia personal, que no veía ni comprendía un modo más taimado de comportamiento. Fernando esperaba conducir a su hijo a la desesperación. Puso espías sobre él, pagó a personas que debían tentarle a una vida de crimen, y por un continuado sistema de contención e impedimentos, esperaba llevarlo a tal desesperación que se viera obligado a refugiarse en cualquier línea de conducta que le prometía libertad de una esclavitud tan molesta y degradante. El cumplimiento del juramento salvó al joven, y esta firmeza de propósito le proporcionó tiempo para leer y entender los motivos de aquellos que querían tentarle para que escogiera el mal camino. En todo ello vio la mano maestra de su padre, y su corazón se sintió asqueado ante el descubrimiento.
Había llegado a los 18 años. El tratamiento que había tolerado y el constante ejercicio de fortaleza y resolución ya le había proporcionado el aspecto de todo un hombre. Era alto, bien proporcionado y atlético. Su persona y comportamiento eran más enérgicos que gráciles, y sus modales distantes y reservados, pocos logros había alcanzado, ya que su padre no se había esforzado en su educación. El catálogo de habilidades estaba formado por las procesas en la monta de caballos y el manejo de armas. Odiaba los libros, pues representaba parte de la insignia de un sacerdote, y sentía rechazo a toda ocupación que implicara reposo corporal. Su tez era oscura. Las penurias incluso le habían dado un tono cetrino. Sus ojos, una vez suaves, ahora centellaban con fiereza. Sus labios, formados para expresar ternura, por lo general exhibían una mueca de desprecio. Su cabello oscuro, que se arracimaba en sus rizos densos alrededor del cuello, contemplaba la salvaje pero noble e interesante apariencia de su persona. Era invierno, y los placeres de la caza comenzaron. Cada mañana los cazadores se reunían para atacar a los jabalíes o a los ciervos que los perros podían encontrar en los reductos de los Apeninos. Este era el único placer que Ludovico disfrutaba alguna vez. Durante esas persecuciones se sentía libre, montado en un noble caballo que espoleaba al máximo de sus fuerzas. La sangre le bullía en las venas y sus ojos brillaban con júbilo mientras proyectaba su mirada de águila al cielo. Con una sonrisa de inefable desdén, dejó atrás a sus falsos amigos o abiertos atormentadores, ganando una solitaria ventaja en la cacería. La planicie que se extendía al pie del Vesubio y sus vecinas colinas estaban desnudas por el invierno. La corriente bajaba impetuosa desde las lomas, y con ella se entremezclaban los ladridos de los perros y los gritos de los cazadores. El mar, oscuro bajo un cielo próximo, emitía un canto fúnebre mientras sus olas rompían en la playa. El Vesubio gemía pesadamente y las aves le contestaban con sus graznidos. Un siroco fuerte flotaba en el aire, haciéndolo húmedo y frío. El viento parece estimular y deprimir la mente humana. La estimula a pensar, pero colorea sus pensamientos, al igual que el cielo de negro. Ludovico lo experimentó, pero intentó superar los sentimientos naturales con que el aire poco amistoso lo llenó. La temperatura fue cambiando a medida que avanzaba el día. El cielo nuboso se agotó en nieve, que cayó en abundancia. Luego cesó y sobrevivió una fuerte escarcha. El aspecto de la tierra cambió. La nieve cubría el terreno y hacía sobre los árboles pelados centellando, blanca, no hollada por nadie. A primeras horas de la mañana se había visto a un ciervo, y mientras marchaba por la planicie rodeado de las colinas, los cazadores le siguieron a toda velocidad. La caza duró todo el día. Por fin, el animal, que desde el principio había enfilado su curso hacia las colinas, comenzó a subirla, y con diversas curvas y evoluciones que se hizo que los perros perdieran su rastro. El día estaba próximo a su fin cuando Ludovico, solo, siguió el ciervo mientras se dirigía hacia el borde de una especie de plataforma en la montaña, que, como un istmo, se hallaba conectada con la colina por medio de una pequeña lengua de tierra, abriéndose en tres lados a un precipicio que caía a la planicie. Ludovico equilibró su lanza, y los perros se acercaron creyendo que el desesperado animal sería abatido allí, pero el animal dio un brinco que lo llevó hasta el mismo borde del precipicio, después de otro y desapareció. Saltó hacia abajo, esperando más piedad de las rocas que de su adversario humano. Ludovico estaba cansado por la persecución y furioso por la vida de su presa, desmontó del caballo. Lo sujetó a un árbol y buscó un sendero por el que pudiera descender con seguridad a la planicie. La nieve cubría y ocultaba el suelo, borrando los habituales rastros que las manadas podían haber dejado en su descenso desde sus zonas de pastoreo en las colinas hacia los villorrios de abajo. Pero Ludovico había pasado su infancia entre las montañas. Mientras el asta de su lanza encontraba apoyo firme en el terreno, no temía nada, o mientras una rama le brindaba apoyo suficiente al sostenerlo. No dudaba de que sería capaz de abrirse paso, pero el descenso era escarpado y la necesaria cautela obligó a que fuera prolongado. El sol se acercó al horizonte y el resplandor de su partida se vio velado por unas nubes veloces que el viento sopló desde el mar, un viento frío, que hizo remolinear la nieve y la sacudió de los árboles. Finalmente, Ludovico llegó al pie del precipicio. La nieve reflejaba y aumentaba el crepúsculo y vio cuatro huellas profundas que debieron ser producidas por el cielo. Era una altura muy considerable y su vida debió ser un milagro. Seguro que habría escapado, sin embargo, esas eran las únicas marcas que había dejado. A su alrededor había un bosque de encinas, cubierto por una densa maleza, y parecía imposible que un animal tan grande
pudiera haberse abierto paso a través de esa barrera aparentemente impenetrable. El deseo de encontrar a su presa casi se convirtió en una pasión incontenible en el corazón de Ludovico. Dio un rodeo en busca de un claro, y por fin encontró un sendero estrecho que cruzaba el bosque, y algunas huellas que parecían indicar que el ciervo había ido en busca de refugio al valle. Con una velocidad característica de su presa, Ludovico corrió sendero arriba y no pensó en la distancia que había recorrido hasta que se detuvo sin aliento ante una cabaña que le impidió el avance. Miró a su alrededor. Había algo muy melancólico en la escena. No era oscura, pero las sombras del atardecer parecían descender del vasto tejido de nubes que subían por el cielo desde el oeste. Las negras y lustrosas hojas de los árboles y las de laurel de la maleza creaban un fuerte contraste con la blanca nieve que las rodeaba. Una brisa atravesó las ramas y dispersó la nieve, que cayó en copos perturbando el silencio reinante, y de vez en cuando un pájaro aleteaba o volaba con melancolía bajo los árboles, en dirección a su nido en el hueco de algún tronco. La casa parecía una desolación. Las ventanas no tenían cristales y pequeños montículos de nieve cubrían los alféizares. No se veía ninguna pisada o huella en la superficie del sendero que conducía hasta la puerta, pero, esporádicamente, un poco de humo salía de la chimenea. Y al escuchar con atención, Ludovico creyó oír una voz. Llamó sin recibir respuesta. Apoyó la mano en la aldabilla de la puerta y se dio. Entró y en el suelo, cubierto de hojas, había una persona enferma y moribunda. Y aunque vio un ligero movimiento de los ojos que mostraba que la vida aún no había abandonado su trono, la palidez del semblante nombraba la muerte. Se trataba de una mujer anciana y su cabello blanco indicaba que no descendía a una tumba prematura. Pero una figura estaba arrodillada al lado de ella, que bien podría haber sido confundida con un ángel celestial a la espera de recibir y ya el alma que partía al reposo eterno, salvo por la agonía marcada en sus rasgos y vidriosa, pero intensa mirada de sus ojos. Era muy joven y hermosa, como la estrella vespertina. En apariencia se había quitado abrigo para proporcionarle calor a su amiga moribunda, ya que sus brazos y su cuello estaban desnudos excepto por su cabello oscuro y ondeante que cayó sobre los hombros. Se encontraba absorta en un sentimiento, contemplar el tránsito de la persona enferma. Sus mejillas, incluso sus labios, se veían pálidos. Sus ojos parecían observar como si toda su vida dependiera de esa única percepción. No oyó entrar a Ludovico, o, al menos, no hizo señal que indicara que era consciente de su presencia. La persona enferma murmuró algo. Al inclinar la cabeza para captar el sonido con voz desesperada, la joven replicó: No puedo traer más hojas, pues el suelo está cubierto de nieve y tampoco tengo nada con que taparte. ¿Tiene frío? Preguntó Ludovico, acercándose y agachándose junto a la afligida muchacha. Oh, mucho, exclamó, y no hay modo de evitarlo. Ludovico había iniciado la cacería con una capa de seda forrada con pieles más selectas. Se la había quitado y dejado sobre el caballo para que no le estorbara en el descenso. Salió de la cabaña a todo galope, pero iba caminando. Corrió sendero arriba, siguiendo las huellas de sus pisadas y luego a donde le esperaba su corcel. No volvió a bajar por el mismo sendero, pues pensó que quizás tuviera que buscar ayuda para la mujer moribunda. Condujo a su caballo colina abajo por un camino más indirecto. Y, aunque marchó a la máxima velocidad que le fue posible, la noche cayó y solo el destello de la nieve le permitió ver el camino que había decidido seguir. Cuando llegó al sendero, vio que la cabaña, antes tan oscura, aparecía iluminada y al acercarse oyó el solemne himno de la muerte al ser cantado por los sacerdotes que había dentro. El cambio había tenido lugar. El alma había dejado su mansión mortal y la ruina abandonada era atendida con más solemnidad de la que se hubiese presentado la lucha mortal. Ludovico entró sin que nadie lo notara entre la multitud de sacerdotes y miró a su alrededor en busca de la hermosa mujer que había visto antes. Estaba sentada, apartada de los sacerdotes, sobre un montículo de hojas en un rincón de la cabaña. Tenía las manos unidas sobre las rodillas, la cabeza inclinada y a cada rato se secaba las lágrimas con el cabello. Ludovico la cubrió con su capa. Ella alzó la vista y se arrebujó en el abrigo, más para ocultar su persona que por ansia de calor. Luego, girando de nuevo el rostro, quedó sumida en sus melancólicos pensamientos. Ludovico la observó con pena. Por primera vez desde la muerte de su madre, los ojos se le llenaron de lágrimas y su suavizado semblante irradió tierna simpatía. No dijo nada, pero no apartó la mirada mientras en su mente surgía el deseo de secar las lágrimas que caían de los velados ojos de la desafortunada muchacha.
Así, absorto, oyó pronunciar su nombre y, arrojado en el regazo de la joven doliente, las pocas monedas de oro que poseía. Abandonó súbitamente la cabaña, uniéndose al criado que había ido a buscar. A toda velocidad galopó hacia su hogar. En el trayecto, a medida que las primeras emociones de piedad dejaban de palpitar en su cabeza, los sentimientos se mezclaban en un pensamiento absorbente y nuevo para él. Me consideraba a mí mismo desgraciado, gritó. Yo, que estoy bien vestido y alimentado, y esta pobre campesina, medio hambrienta, se desprende de su abrigo necesario para cubrir las extremidades moribundas de su única amiga. Yo también he perdido a la única que tenía, y ese es mi verdadero infortunio, la causa de todas mis desgracias, algo por lo que los aduladores querrían asumir ese nombre, los espías y traidores usurpar ese puesto. A todos los he hecho a un lado, me los he quitado de encima como aquella rama que arroja la nieve que le molesta a la tierra, no tan fría como sus gélidos corazones. Pero estoy solo. La soledad roe mi corazón y me vuelve salvaje, desgraciado, despreciable, desdichado. Sin embargo, aunque pensaba de esa manera, el corazón de Ludovico se suavizó por lo que había visto y experimentó sentimientos más tranquilos. Había sentido compasión por alguien que lo necesitaba. Le había conferido un beneficio al necesitado. La ternura curvó sus labios en una sonrisa, y el orgullo de ser útil le dio dignidad al fuego de sus ojos. Las personas que le rodeaban notaron el cambio, y sin encontrarse con el habitual desdén de su comportamiento, también ellas se suavizaron, y la aparente alteración en su carácter pareció dispuesta a efectuar una metamorfosis igual de grande en su situación externa. Pero no había llegado el tiempo en que ese cambio sería permanente. Al día siguiente de esa cacería, el príncipe Fernando marchó a Nápoles y le ordenó a su hijo que fuera con él. En la residencia de Nápoles le resultaba peculiarmente irritante Ludovico. En la campiña disfrutaba de una comparativa libertad. Satisfecho de que se encontrara en el castillo, a veces su padre le olvidaba durante días enteros, pero aquí era diferente. Temeroso de que hiciera amigos y contactos y sabiendo que su figura imponente y modales peculiares atraían a menudo la curiosidad, siempre la mantenía a la vista, o, si le dejaba por un momento, se cercioraba primero de la gente que lo rodeaba y disponía cerca a personas de su confianza, cuya sola visión resultaba como veneno para los ojos de Ludovico. A todo esto hay que añadir que el príncipe de Mandolfo disfrutaba con insultar y amedrentar a su hijo en público, y, consciente de sus deficiencias en los logros más elegantes, le exponía incluso a la burla de sus amigos. Se quedaron 2 meses en Nápoles, después regresaron a Mondolfo. Era primavera, el aire era templado y avivaba el espíritu. Los capullos blancos de los almendros y los rosados de los melocotones empezaban a contrastar con las hojas verdes que crecían entre ellos. Ludovico apenas sintió los estimulantes efectos de la primavera. Herido en el centro de su corazón, le preguntaba a la naturaleza por qué dibujaba el sepulcro, y le preguntaba a los vientos por qué abanicaban a los pesazoros y a los muertos. Vagó en busca de soledad. Bajó por el sendero que conducía hasta el mar y se sentó en la playa a observar el monótono flujo de las olas. Estas bailaban y centelleaban. Sus lóbregos pensamientos se negaron a recibir gozo de las aguas o del sol. Una forma pasó cerca de él. Era una campesina que balanceaba un cántaro con forma de urna sobre la cabeza. Iba muy mal vestida, pero atrajo la atención de Ludovico. Y cuando se acercó al manantial y cogió el cántaro y se volvió para llenarlo, reconoció a la muchacha de la cabaña del invierno pasado. Ella también la reconoció. Dejó su tarea y se le aproximó y le besó la mano con esa gracia irresistible que los cremas del sur aparecen imbuir en sus hijos más pobres. Al principio titubeó y comenzó a dar las gracias con voz entrecortada. Pero las palabras surgieron a medida que hablaba, y Ludovico escuchó su elocuente agradecimiento. El primero que yo he dirigido a él por un ser humano. Una sonrisa de placer apareció en su cara, una sonrisa cuya belleza penetró en el corazón de la joven. Al minuto se hallaban sentados al borde del manantial, y Viola le contaba la historia de su niñez, sumida en la pobreza, la pérdida de sus padres, la muerte de su mejor amiga. Ahora, gracias al clima benigno, que disminuye las necesidades humanas, parece menos desgraciada que entonces. Estaba sola en el mundo, sí, viviendo en aquella desolada cabaña, atendiendo sus necesidades cotidianas con dificultad. Sus pálidas mejillas y la enfermiza languidez evidenciaba la verdad de sus palabras. Pero no lloró. Pronunció palabras de ánimo y solo cuando aludió a la ayuda de Ludovico, sus suaves y oscuros ojos se llenaron de lágrimas.
El joven la visitó al día siguiente. Cabalgó sendero arriba, ahora cubierto por la hierba y el olor de las violetas, que Viola recogía a los lados del camino. Y él le regaló el ramillete de flores, y entraron juntos en la cabaña. Se veía desmantelada y miserable. Unas pocas flores colocadas en un jarrón roto ejemplificaban a la pobre Viola en persona. Un hermoso capullo en medio de la más absoluta pobreza. El rosal que proyectaba su sombra en la ventana solo puede expresar que la dulce Italia, incluso en el corazón de la desgracia, regala su riqueza natural para adornar a sus hijos. Ludovico le pidió a Viola que se sentara en un banco junto a la ventana, y él se situó frente a ella, con las flores en la mano, escuchando. Ella no habló de su pobreza, y sería difícil contar qué se dijo. Parecía feliz y sonreía, hablando con una voz alegre que suavizó el corazón de su amigo, haciendo que casi llorara de pena y admiración. Después de esto, día tras día, Ludovico visitó la cabaña y pasó todo su tiempo con Viola. Iba y conversaba con ella, recogía violetas con ella, la consolaba y le daba consejos. Y fue feliz. La idea de que fuera útil a un ser humano llenó su corazón de gozo. Y, sin embargo, y era del todo inconsciente de lo necesario que era él para la felicidad de su protegida. Junto a ella se sentía feliz. Le regocijaba regalarle cosas y ver su alegría, pero no pensó en el amor, y su mente, dormida a la pasión, reposaba de su largo dolor sin pensar en el futuro. No sucedió lo mismo con la joven campesina. Se enamoró. Mariana del barrio, huevo. No podía ver sus ojos invadidos por la gentileza, su boca iluminada por la tierna sonrisa, o escuchar su voz cuando le pedía que confiara en él, que sería padre, hermano, todo para ella, sin amarle profunda y apasionadamente. Se convirtió en el sol de su día, en el aliento de su vida, en su esperanza, gozo y única posesión. Anhelaba su llegada, le observaba al partir, y durante mucho tiempo fue feliz. No se penaba de que devolviera su apasionado amor solo con su cegado afecto. Ella era una campesina, él un noble, y no podía reclamar ni esperar más. Él era un dios, y ella podía adorarle, y era blasfemia esperar algo más que una benigna aceptación por su adoración. El príncipe de Mondolfo pronto se enteró de las visitas de Ludovico a la cabaña del bosque, y no dudó de que Viola se había convertido en la amante de su hijo. Decidió no interrumpir la relación o poner traba alguna a sus visitas. Ciertamente, Ludovico disfrutaba de más libertad que nunca, y su cruel padre se limitó a restringirle el dinero como jamás lo hiciera. Su política era evidente. Ludovico había resistido toda tentación de juego y otras formas de despilfarro que se le presentaron en su camino. Hacía tiempo que Fernando deseaba que su hijo experimentara la dolorosa sensación de la pobreza y la dependencia. Obligarlo a buscar los fondos necesarios en una carrera que le exigiera abandonar el techo paterno. Había preparado muchas trampas alrededor del muchacho, y todas se habían visto quebradas por su firme y casi inconsciente resistencia. Pero ahora, sin buscarlo ni pensarlo, la ocasión que le conduciría a necesitar más de lo que su padre le habría dado jamás surgió por sí sola. Y cuando esa asignación le fue restringida, Ludovico ni siquiera murmuró. Fernando se abstuvo durante mucho tiempo de hacer alusión a alguna relación que tenía su hijo. Pero una noche, durante un banquete, la alegría superó su cautela. Una alegría que siempre le llevaba a juzgar con los sentimientos de su hijo y a provocar un dolor que podía reprimir la sonrisa de su nuevo estado mental. Había eliminado de las frecuentes visitas que éste hacía antes a su semblante. ¡Esto! Gritó Fernando mientras llenaba una copa. ¡Esto! ¡Esto, Ludovico! ¡Es a salud de tu violetera! Y concluyó su alocución con una alusión indecorosa que sonrojó las mejillas de Ludovico. Sin contestar, se levantó para marcharse. ¿A dónde vas? ¿A dónde vas, señor mío? Preguntó su padre. Coge tu copa para contestar a mi brindis. Pues, por banco, nadie que se siente a mi mesa cometerá la descortesía de pasarlo por alto. Ludovico, aún de pie, llenó su copa y la levantó el tiempo que iba a hablar y devolver las palabras de su padre. Pero el recuerdo de estas y la inocencia de Viola le invadió y llenó su corazón casi hasta hacerlo estallar. Dejó su copa, empujó a las personas que quisieron detenerla y abandonó el castillo. Y pronto dejó de ver las risas de los presentes en el banquete, aunque habían reverberado con fuerza en los altos salones. Las palabras de Fernando habían despertado un espíritu extraño en Ludovico. Viola, Viola, ¿puede amarme? ¿La amo yo? Esta última pregunta pronto fue contestada. La pasión despertada súbitamente. Eso que cada arteria cosquillara con su estimulante presencia. Le ardieron las mejillas y su corazón bailó con peculiar exultación mientras se dirigía deprisa a la cabaña, sin prestarle atención a nada salvo al universo de sensaciones que moraba en su interior.
Llegó hasta la puerta. Desnudas y oscuras se alzaban las paredes ante él, y las ramas del bosque se agitaban y suspiraban sobre su cabeza. Hasta ahora solo había experimentado impaciencia, la enfermedad del miedo. Miedo de encontrar una respuesta fría al sentimiento de pasión que en ese instante inundaba su corazón. Así, apartándose un poco de la cabaña, se sentó sobre un tronco y ocultó la cara en las manos, mientras unas lágrimas apasionadas caían de sus ojos y se deslizaban entre sus dedos. Viola abrió la puerta. Ludovico no había aparecido en su visita diaria y se sentía desdichada. Miró al cielo. El sol se había puesto y éspero brillaba en el oeste. Las oscuras encinas proyectaban una densa sombra, rota por innumerables luciérnagas que ahora volaban casi sobre el suelo, mostrando las flores mientras dormían y cerraban para la noche. Y su luz se vio reflejada por las resplandecientes hojas de las encinas y el laurel. Los ojos errantes de Viola eligieron una al azar y le siguieron en su vuelo, que de cuando en cuando hacía en un lado el vuelo de oscuridad y derramaba una amplia palidez sobre su propia forma. Al final se posó en un racimo de hojas verdes del laurel y allí permaneció, lanzando su hermosa luz, que penetraba entre las ramas y daba la impresión de que la estrella más brillante del firmamento hubiera descendido de su curso, y temblando ante su propia temeridad, quedara jadeante en ese lugar terrenal. Ludovico se hallaba cerca del laurel. Viola le vio y su respiración se tornó rápida. En silencio, se le acercó y le miró con tal éxtasis aturdido que sintió. No, casi oyó cómo le latía el corazón con la emoción. Entonces se decidió a hablar. Pronunció su nombre. Y él alzó la vista a su gentil rostro, y a sus resplandecientes ojos, y su silueta de sílfide, mientras se inclinaba sobre él. Olvidó sus temores y sus esperanzas pronto se vieron confirmadas. Por primera vez, besó los temblorosos labios de Viola, y luego se apartó para meditar con embeleso y admiración acerca de todo lo que había tenido lugar. Ludovico siempre actuaba con energía y presteza. Regresó solo para planear con Viola cuándo puedan ser unidos. Eligieron una pequeña capilla en los Apeninos, apartada y desconocida, y consiguieron con facilidad la presencia de un sacerdote de un convento próximo que no se resistió a ofrecer su silencio. Ludovico condujo a su prometida de regreso a la cabaña en el bosque. Ella siguió viviendo allí. Por nada del mundo, él haría que cambiara de morada. Gastó todos sus bienes en decorarla, aunque solo alcanzaron para hacer que resultara tolerante. Pero eran felices. Para su esposo, el pequeño círculo de tierra que contenía a su Viola era el universo. Su corazón e imaginación lo ampliaron y llenaron hasta que albergó todo lo bello y fue habitado por todo lo magnífico que este mundo contiene. Ella cantó para él. Él escuchó y las notas construyeron a su alrededor un cenador de delicias. Pisaba la superficie del paraíso y sus vientos alimentaron su mente hasta la intoxicación. Los habitantes de Mondolfo no pudieron reconocer al altivo y resentido Ludovico en el benigno y gentil esposo de Viola. Las provocaciones de su padre fueron ignoradas, pues no las oía. Ya no caminaba por la tierra como un ángel, sostenido en las alas del amor. La sobrevolaba, de forma que no sentía las desigualdades ni era tocado por los ofensivos obstáculos. Y Viola, con profunda gratitud y apasionada ternura, le devolvió su amor. Solo pensaba en él, vivía para él y con inagotable atención mantenía vivo en su mente el primer sueño de la pasión. De esta forma pasaron casi 2 años, y apareció un hermoso hijo para unir a los amantes con lazos más profundos y llenar su humilde techo con sonrisas y alegría. Rara vez iba Ludovico a Mandolfo, y su padre, que persistía en su antigua política y estaba contento de que gracias a su relación con una campesina hubiera aliviado su mente del temor de que hiciera actos importantes y amigos peligrosos, incluso descartó su presencia en las visitas a Nápoles. Fernando no sospechaba que su hijo se había casado con su favorita de baja cuna. De lo contrario, la aversión que sentía hacia éste no le habría impedido resistirse a una alianza tan degradante. Y, mientras la sangre fluyera en las venas de Ludovico, jamás habría reconocido a un vástago contaminado por las aguas más sucias de una campesina. Ludovico casi había cumplido los 20 años, cuando su hermano mayor murió. Por ese entonces, el príncipe de Mandolfo llevaba 4 meses en Nápoles, esforzándose por establecer un tratado de matrimonio entre su heredero y la hija de un noble casa napolitana. Cuando esta muerte desterró sus esperanzas, haciendo que se retirara, dominado por el dolor, a guardar luto en su castillo, unas pocas semanas de pensar y meditación le devolvieron la compostura. Había amado a su hijo mayor, el favorito, aunque más por ser el heredero de su nombre y fortuna que por ser hijo suyo. Así pues, una vez destruidos los planes que había tejido para él, pronto inició otros. Ludovico fue llamado a presencia de su padre.
Los viejos hábitos hacían que esas ocasiones fueran importantes, pero el joven, con una sonrisa orgullosa, hizo un lado de esas preocupaciones juveniles y se plantó con amable dignidad ante su alterado padre. Ludovico, dijo el príncipe, 4 años atrás te negaste a tomar los votos de sacerdote, por lo cual provocaste mi máximo resentimiento. Y ahora te doy las gracias por esa resistencia. El fugaz sentimiento de suspicacia cruzó por la mente de Ludovico y sospechó que su padre le tenía una trampa con algún propósito maligno. 2 años antes había actuado de acuerdo con ese pensamiento, pero la costumbre de la felicidad le volvió crédulo. Hizo una suave referencia. Ludovico, continuó su padre, mientras el orgullo y el deseo de la reconciliación turbaban su mente e incluso su semblante. Hijo mío, te he tratado con dureza, pero ese tiempo ya ha pasado. Además, eso te ha vuelto fuerte. Padre mío, replicó Ludovico con gentileza, no merecí tu maltrato. Espero merecer tu amabilidad cuando sé. Sí, 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 interrumpió Fernando con incomodidad. No lo entiendes. Deseas saber por qué. Resumiendo, tú, Ludovico, eres ahora mi única esperanza. Olimpio está muerto. La casa de Mondolfo carece de soporte, carece de heredero, salvo por ti. Perdóname, dijo el joven, pero Mandolfo no se encuentra en peligro. Tú, mi señor, eres plenamente capaz de mantener e incluso de aumentar su dignidad. No lo entiendes. Mandolfo carece de soporte, salvo por ti. Yo soy viejo, siento mi edad, y este cabello gris me lo grita sin sutilezas. No existe ninguna rama colateral, y mi esperanza ha de recaer en tus hijos. ¿Mis hijos, mi señor? Exclamó Ludovico. Solo tengo uno, y si el pobre y pequeño niño. ¿Qué locura es esta? Gritó Fernando con impaciencia. Hablo de tu matrimonio, y no, mi señor. Mi esposa siempre está dispuesta a rendirte sus obedientes respetos. ¿Tu esposa, Ludovico? Habla sin pensar. ¿Cómo? ¿Quién? La muchacha de las violetas, mi señor. Una tempestad había cruzado por el semblante de Fernando, que su hijo, sin saberlo él, hubiera establecido esa despreciable alianza. Convulsionó cada fibra de su cuerpo y el fruncimiento del ceño y el gesto impaciente expresaron la intolerante angustia de semejante pensamiento. Las últimas palabras de Ludovico le devolvieron la compostura. No era su esposa a la que sí nombraba. Tenía la certeza de que no lo era. Sonrió con cierta lobreguez, aunque fue una sonrisa de satisfacción. Sí, comentó, lo comprendo, pero provocas mi paciencia. ¿No deberías jugar con ese tema o conmigo? Hablo de tu matrimonio, ahora que Olimpio está muerto, y que tú eres el heredero de Mandolfo, el único, por así decirlo. Puedes concluir la ventajosa. No, principesca alianza que estaba preparando para él. Te complaces en interpretarme mal, replicó con firmeza Ludovico. Ya estoy casado. Hace 2 años, cuando todavía era un Ludovico despreciado e insultado, establecí esta relación y con orgullo le mostré al mundo cómo, en todo menos en el nacimiento, mi esposa campesina es capaz de cumplir con los deberes de su distinguida posición. Fernando estaba acostumbrado a dominarse, se sintió como apuñalado por una daga, pero se detuvo hasta que le volvió la calma a la voz y entonces dijo, ¿Tienes un hijo? Un heredero, mi señor, contestó Ludovico sonriendo, ya que la amabilidad de su padre le engañó. Un niño hermoso y sano. Se parece a mí. Lo bueno que tiene salud. Digo, ¿viven cerca de aquí? Puedo traerlos a Mandolfo en el transcurso de una hora. La cabaña se encuentra en el bosque, a unos 500 metros al oeste del convento de Santa Chiara. Basta, Ludovico. Has comunicado extrañas noticias, y debo considerarlas. Te veré de nuevo esta noche. Ludovico hizo una reverencia y se marchó. Se apresuró a ir a su cabaña donde relató todo lo que recordó o comprendió de la escena y le pidió a Viola que estuviera lista para ir al castillo de la primera notificación. Viola tembló. Pensó que no todo resultaba tan hermoso como informaba Ludovico. No obstante, ocultó sus miedos e incluso le sonrió a su esposo cuando éste saludó con un beso a su hijo como el heredero de Mandolfo. Fernando había dominado la expresión y la voz mientras su hijo estuvo presente. Se había acercado a la ventana del salón, donde permaneció mirando fijamente el puente levadizo hasta que Ludovico lo atravesó y desapareció. Luego, al verse libre de la necesidad de dominar sus impulsos, lo recorrió de un lado a otro, mientras el techo resonaba con su impetuoso andar. Pronunció gritos y maldiciones, y se golpeó la cabeza con el puño. Transcurrió tiempo hasta que fue capaz de pensar.
solo sentía, y la sensación era de la tortura. Por fin, la tempestad amainó y se dejó caer en el sillón. Las cejas fruncidas y los labios convulsionados mostraban la intensidad de su concentración. Al principio todo fue un torbellino aterrador. Poco a poco, el movimiento se suavizó y sus pensamientos fluyeron con más calma, discurriendo por un canal que recorrió con cautela hasta que creyó ver resuelto. Pasó horas en dicha contemplación, cuando se levantó, como alguien que hubiera dormido mal debido a alguna pesadilla. Desaparecieron las arrugas de su frente y extendió el brazo, abrió la mano y gritó: ¡Así es! ¡Y yo le destierro! Llegó la noche y Ludovico fue anunciado. Fernando temía a su hijo. Siempre había sentido miedo de su decidido e intrépido modo de actuar. Temía enfrentarse a las pasiones del muchacho y sentía que, en la contienda, las suyas no serían las vencedoras. Así, ocultando todo el odio, la venganza y la ira, le recibió con una sonrisa. Ludovico también sonrió. Sin embargo, no había parecido alguna en las expresiones. Una era de franqueza, júbilo y afecto. La otra, la velada mueca, la malicia ahogada. Fernando dijo: Hijo mío, has entrado libremente en el matrimonio, como si fuera un juego de niños. Pero, cuando hay principados y sangre noble en juego, las pérdidas o ganancias son demasiado importantes. Silencio, Ludovico. Escúchame, te lo suplico. Has contraído un extraño matrimonio con una campesina. Una unión que no puedo aprobar porque será desagradable para tu soberano y despreciable para todos los que tienen alianza con la noble casa de Mandolfo. Un sudor frío sobresalió en la frente de Fernando al hablar. Se detuvo, recuperó el dominio de sí mismo y continuó. Será difícil reconciliar estos intereses discordantes, y un momento de descuido nos puede hacer perder nuestro puesto, nuestra fortuna, todo. Tus intereses se encuentran en mis manos. Seré cuidadoso con ellos. Confío antes de que pasen unos pocos meses en que el futuro príncipe de Mandolfo sea recibido en la corte de Nápoles con el debido honor y respeto. Pero habrás de dejármelo a mí. No debes intervenir en el asunto. Tienes que prometerme que no mencionarás a nadie tu matrimonio o reconocerlo si se te exige, hasta que yo te lo autorice. Te lo prometo. Fue la respuesta de Ludovico después de titubear un momento. Que por el espacio de 6 meses no mencionaré a nadie en mi matrimonio. No seré culpable de falsedad, pero durante ese tiempo no lo afirmaré ni lo sacaré a colación de ningún modo que te irrite. Fernando guardó silencio una vez más, pero la prudencia venció y no siguió discutiendo el asunto. Habló de otros temas con su hijo. Cenaron juntos y la mente de Ludovico, ahora entregada al afecto, recibió todas las señales del amor de su padre, que empezaba a despertar con gratitud y júbilo. Su padre pensaba que lo tenía en sus manos y estaba dispuesto a endulzar la amargura de su determinado plan con la amabilidad. Así transcurrió una semana en calma. Ludovico y Viola eran felices. Ludovico solo deseaba sacar a su esposa de la oscuridad, debido a esa sensación de honesto orgullo que nos hace desear declararle a todo el mundo la magnificencia de un objeto amado o de una persona amada. Viola se encogía ante tal exhibición. Ella amaba su humilde cabaña, humilde aunque adornada con todo el gusto que le confería el amor. Los árboles se inclinaban sobre su techo bajo y proyectaban su sombra en las ventanas. Estaban llenas de plantas en flor. El suelo brillaba con el mármol y jarrones de fabricación antigua y exquisita belleza se erguían en los rincones del cuarto. Toda su extensión se hallaba bendecida por el recuerdo de su primer encuentro y su amor. Las caminatas en la nieve y las violetas, el bosque de encinas, los pájaros, los animales libres y tímidos que a veces se mostraron a los ojos y que se retiraban al ser descubiertos. Los cambios de las estaciones de los colores de la naturaleza, las alteraciones en el cielo, el paso de la luna y el movimiento de las estrellas, todo esto era amado y alabado por la pareja, que veía el amor que sus propios corazones albergaban reflejado en el escenario que les rodeaba, y en su hijo, su ruidosa pero inarticulada compañía, cuyas sonrisas provocaban esperanzas y cuya hermosa forma parecía enviada del cielo para recompensar su constante afecto. Pasó una semana. Fernando y Ludovico cabalgaron juntos cuando el príncipe dijo: Mañana temprano, hijo mío, debes ir a Nápoles. Es hora de que te presentes allí como mi heredero y el mejor representante de una casa solitaria. Cuanto más pronto lo hagas, antes llegará el periodo que sin duda anhelas, en que la desconocida princesa de Mandolfo sea reconocida por todos. Yo no puedo acompañarte. De hecho, circunstancias que quizá adivines me hace desear que al principio parezca sin mí. Serás distinguido por tu soberano, cortejado por todos y recordarás tu promesa como el mejor modo de conseguir tu objetivo. En pocos días me reuniré allí contigo. Ludovico aceptó con buena disposición tales arreglos y esa misma tarde fue a despedirse de Viola.
Estaba sentada al lado de los laureles donde por primera vez pronunciaron sus mutuos juramentos, con su hijo en brazos, que miraba maravillado y se reía ante la luz de las luciérnagas. Habían pasado 2 años. De nuevo, era verano y cuando la luz de sus ojos se encontró y se entremezcló, cada uno bebió de la jubilosa certidumbre de que aún se amaban igual, que cuando él lloraba de intensa emoción, se hallaba sentado junto al árbol. Le contó la visita que tenía que realizar a Nápoles, que su padre le había preparado y una nube pasó por la semblante de Viola, pero la apartó. Nada temería. Sin embargo, una y otra vez, una horrible sensación de desgracia inminente hizo que su corazón palpitara con fuerza, y en cada ocasión le fue más difícil resistir. Al caer la noche se llevó al niño dormido al interior de la cabaña y lo depositó en su cama. Luego paseó arriba y abajo por el sendero del bosque en compañía de Ludovico, hasta que llegó el momento de su partida, ya que el clima caluroso hacía necesario que viajara de noche. De nuevo Viola experimentó el temor del peligro, y de nuevo le hizo a un lado con una sonrisa. Pero cuando Ludovico se volvió para despedirse con un abrazo, se lo devolvió con todas sus fuerzas, llorando amargamente. Se aferró a él y le suplicó que no se fuera. Sobresaltado por esa ansiedad, solicitó una explicación, pero la única que fue capaz de darle provocó una sonrisa gentil en él, al tiempo que la acariciaba y le pedía que mantuviera la calma. Luego, señalando la luna creciente que brillaba a través de los árboles, le aseguró que volvería antes de que estuviera llena, y con otro abrazo la dejó allí llorando. Y así es como a menudo se revela una extraña profecía, y el espíritu de Cassandra habita en muchos y desventurados corazones humanos, y a través de numerosos labios pronuncia presagios de males futuros que se ignoran. Los que Los los que oyen los no les oyen prestan no les atención. prestan atención. Incluso el que los pronuncia apenas le da crédito. Y surge el mal, que si hubiera podido ser evitado, ninguna Cassandra podría haber presagiado, pues no existiría si ese espíritu no fuera un seguro heraldo. Ni estas revelaciones tendrían lugar si los resultados no cumplieran y desarrollaran el boceto. Viola le vio partir con desválido dolor y dio media vuelta para consolarle al lado de la cama de su hijo. Sin embargo, al mirarle sus miedos se intensificaron, y en un arrebato de terror salió corriendo a la cabaña y subió por el sendero, pronunciando el nombre de Ludovico, callando a veces para ver si podía oír las cascos de su caballo, y gritarle que regresara. Se llevó muy lejos de su alcance y volvió a la cabaña, echándose junto a su hijo, aferrando su manita en las suyas, y al fin consiguió dormir en paz. Su sueño fue breve y ligero. Se despertó antes de la salida del sol, que apenas había empezado a proyectar largas sombras sobre el suelo. Se cubrió con la capa y se disponía con el pequeño en la cercana capilla de Santa Chiara, cuando oyó un ruido de caballos que subían por el sendero. El corazón le palpitó con fuerza y más aún cuando vio un extraño entrar en la cabaña. Su porte era autoritario y la edad, que le había encanecido el pelo, no había mitigado el fuego de sus ojos ni estropeado la majestad de sus maneras. Pero cada línea estaba marcada en el orgullo e incluso la crueldad. Más evidentes era una fuerte voluntad y desdén. De algún modo era como había sido Ludovico, tan parecido que Viola no dudó que ante ella tenía a su padre. Intentó hacer acopio de valor, pero la sorpresa, su porte altivo y por encima de todo, el sonido de muchos caballos y las voces de hombres que había permanecido fuera de la cabaña, la perturbaron y distrajeron tanto que por un instante el corazón la abandonó, y se apoyó contra la pared temblorosa y pálida, aferrando a su hijo contra su corazón con energía convulsiva. Fernando habló. Eres Viola Amaldi, la que se llama a sí misma esposa de Ludovico de Mandolfo. Lo soy. Sus labios amaron esas palabras, pero el sonido murió. Yo soy el príncipe de Mandolfo, continuó Fernando, padre del precipitado muchacho que ha establecido este estúpido e ilegal contrato. Cuando me enteré de él, mi plan no tardó en formarse, y ahora estoy a punto de ejecutarlo. Me habría sido fácil realizarlo sin venir a verte, sin importar la escena que, supongo, habré de tolerar. Pero la benevolencia me ha indicado la línea de conducta a adoptar, y espero no llegar a arrepentirme de ella. Fernando se detuvo. Viola había oído poco de lo que había dicho. Se hallaba concentrada en recuperar su destrozado espíritu, en ordenarle a su corazón que se quedara quieto y en armarse con el orgullo y valor de la inocencia y la desvalidez. Cada palabra que pronunció le fue de ayuda, ya que le proporcionó tiempo para recuperarse. Cuando cayó, ella solo inclinó la cabeza. Mientras Ludovico era joven, prosiguió, y no deseaba sacar su mala alianza a la luz, permití que disfrutara de lo que él llamaba felicidad sin ser molestado. Pero las circunstancias han cambiado. Se ha convertido en el heredero de Mandolfo y debe mantener esa familia y título con un matrimonio adecuado. Tú no. Shushu. Tu sueño ha terminado, Mozalbeta.
No te deseo ningún mal. Desde aquí serás conducida con tu hijo a bordo de un barco y transportada a un pueblo de España. Recibirás un estipendio anual. Y, mientras no intentes comunicarte con Ludovico o te afanes por abandonar el asilo que se te brindará, estarás a salvo. Pero el más ligero movimiento, el más insignificante deseo por una posición que jamás ocuparás, hará caer sobre ti y ese niño la venganza de un hombre cuyas amenazas son el brazo levantado y el golpe inmediato. Al exceso de peligro que se cernía sobre la desprotegida Viola le dio valor y contestó: Me encuentro sola y soy débil. Usted es fuerte y cuenta con una cuadrilla de miserables que esperan su orden para ejecutar los crímenes que su imaginación dicte. No me importa Mondolfo, ni el título ni la posesión de riquezas, pero jamás, oh, jamás renunciaré a mi Ludovico. Nunca haré nada por romper nuestra jurada fe. Arrancada de su lado, le buscaré por todo el mundo, aunque vaya descalza y me muera de hambre. Es mío, gracias a ese amor que he tenido el placer de concebir hacia mí. Yo soy suya por el sentimiento de devoción y unión eterna que ahora mismo anima mi voz. Intente separarnos, pero volveremos a reunirnos. Y, a menos que levante una tumba sobre nosotros, no podrá conseguirlo. Fernando exhibió una sonrisa de desprecio. ¿Y ese niño? Dijo señalando al pequeño. ¿Le conducirás, cordero inocente? Como sacrificio al altar de su amor y serás tú misma quien clave el cuchillo en su corazón de la víctima. De nuevo los labios de Viola empalidecieron mientras aferraba al niño y casi con voz inaudible exclamó: Hay un Dios en el cielo. Fernando abandonó la cabaña, que pronto se vio invadida por hombres, uno de los cuales arrojó una capa sobre Viola y su hijo. Los sacó a rastras de la casa y los depositó en una especie de litera, momento en el que la cabalgata emprendió la marcha en silencio. Viola había emitido un grito al ver a sus enemigos, pero conociendo su poder y su propia impotencia, ahogó todo sonido ulterior. Cuando se encontró en la litera, en vano se afanó por desembarazarse de la capa que le cubría y acallar al niño, que lanzaba penetrantes chillidos asustados por una extraña situación. Al final se quedó dormido, y Viola, ciega y temerosa, sin nada que sustentara su ánimo o esperanza, sintió que su valor se desvanecía. Largo rato lloró con desesperación y desconsuelo. Pensó en Ludovico y en el dolor que sentiría, y las lágrimas le cayeron con renovado brío. No había esperanzas, pues el enemigo era despiadado. Le quitarían a su hijo y el convento sería su prisión. Esas eran las imágenes que constantemente se le aparecían. Minoraron su carruaje y la llenaron de terror y desesperanza. El grupo entró en el pueblo de Salerno y el rugido del mar anunció a la pobre Viola que se hallaba ya en sus orillas. ¡Oh, amargas olas! Gritó. Mis lágrimas son tan saladas como ustedes, y pronto se entremezclarán. Sus captores entraron entonces en un edificio. Se trataba de una atalaya situada a cierta distancia del pueblo, en la playa. Alzaron a Viola de la litera y la condujeron a uno de los horribles cuartos de la torre. La ventana no estaba muy por encima del suelo. Se hallaba enrejada y toda la estancia tenía el aspecto de una prisión. El jefe se dirigió a ella con educación y le pidió que le disculpara el tosco alojamiento. Anunció que el viento soplaba en contra, pero se esperaba un cambio favorable, por lo que creía que al día siguiente podría embarcar. Señaló el navío en lontananza. Vio la esperanzada por la cortesía de aquel hombre, comenzó a suplicarle compasión. Sin embargo, se marchó enseguida y la dejó sola. Al poco tiempo entró otro hombre con comida, una frasca de vino y una jarra de agua. También él se retiró. Cerró la sólida puerta a su espalda y el sonido de pasos murió. A pesar de todo, Viola no se desesperó. Sentía que haría falta todo su coraje para escapar de la prisión. Comió parte de los alimentos que le habían sido suministrados, bebió un poco de agua y luego, algo refrescada, desplegó en el suelo la capa que sus captores le habían dejado. Depositó en ella a su hijo para que jugara y se situó junto a la ventana con el fin de estar atenta por si pasaba alguien a quien pudiera dirigirse. Y, si no era capaz de ayudarla, intentar al menos que llevara un mensaje Ludovico, con el fin de que su destino no quedara sumido en el terrible misterio que la amenazaba. Pero era probable que el exterior estuviera vigilado, pues nadie se acercó.
Mientras miraba en un momento en que se estiró para observar un campo más amplio, notó que su cuerpo podría pasar por los barrotes de hierro de la ventana, que no se hallaba muy alejada del suelo. La capa, una vez atada a uno de los barrotes, prometió un seguro descenso. No se atrevió a probarlo. Temía tanto que la observaran y descubrieran su plan si la veían cerca de la ventana. Se retiró al extremo más apartado del cuarto y allí se sentó para contemplar los barrotes con una mezcla de esperanza y miedo. Que teñía sus mejillas de carmesí y luego las tornaba blancas como cuando Ludovico la viera por primera vez. Su hijo pasó el tiempo durmiendo y jugando. El océano todavía rugía y las oscuras nubes empujadas por el viento ennegrecieron el cielo y aceleraron la inminente noche. Transcurrieron las horas. No oyó la campanada de ningún reloj, ni había nada con que marcar el paso del tiempo. Pero, poco a poco, la estancia se oscureció, y al fin sonó el Ave María, que oyó esporádicamente entre el viento huyente y el romper de las olas. Se arrodilló y rezó una fuerte plegaria a la Madonna, protectora de la inocencia, por ella y su hijo, no menos inocentes que la madre y el niño divino, a quienes dirigió su plegaria. Se acercó a la ventana y prestó atención al sonido de cualquier ser humano. Pero los sonidos llegaban lejanos e intermitentes, muriendo en la lejanía. Con la oscuridad vino la lluvia, que caía a cántaros, acompañada de truenos y rayos que impulsaron a toda criatura viviente a buscar refugio. Viola sintió un escalofrío. ¿Podría exponer a su hijo a las inclemencias de esa noche? Una vez más hizo acopio de valor. Pensó en una manera de conseguir que la capa pudiera proteger al niño una vez que hubiera servido para el descenso. Se acercó a los barrotes y descubrió que podía pasar aunque con cierta dificultad. Miró hacia abajo y el resplandor de un relámpago iluminó el suelo a poca distancia. De nuevo se encomendó a la protección divina, de nuevo invocó y bendijo a Ludovico. Luego, asustada pero decidida a todo, comenzó los preparativos. Sujetó la capa con su largo pañuelo, que colgaba hasta el suelo, y luego la ató con un nudo corredizo que se deshacía al tirar de él. Cogió al niño en brazos, pasó entre los barrotes, lo envolvió con la faja a su cintura y, después, sin accidente alguno, llegó al suelo. Una vez hubo recuperada la capa, envolviéndose ella y a su hijo en sus oscuros y amplios pliegues, se detuvo expectante a escuchar. La naturaleza estaba despierta con su voz más sonora. El mar rugía y los incesantes destellos de luz que indicaban la soledad que la rodeaba eran seguidos por unos estruendos tan ensordecedores que casi la aterraron. Atravesó el campo y mantuvo la visión a la espuma blanca a su derecha, sabiendo que se avanzaba en dirección opuesta a Mandolfo. Caminó a la velocidad que su carga le permitió, sin apartarse del camino, pues la oscuridad le hacía temer salir del camino marcado. La lluvia cesó y ella siguió caminando, hasta que, con las piernas a punto de ceder, se vio obligada a descansar y recuperar fuerzas con el pan que había traído consigo de la prisión. La acción y el éxito la habían imbuido de una energía inusual. Nada temía, se creía libre y a salvo. Lloró, pero se trataba de una emoción desbordada que no encontró otra forma de expresión. No dudaba de que volvería a reunirse con Ludovico, sentada en la oscura noche, habiendo sido durante horas el juguete de los elementos, que ahora, por un instante, retuvieron su furia, rodeada por una región grande, temible y desconocida, con el desvalido niño en los brazos y agotada la única comida que poseía. Experimentó en su corazón triunfo y alegría y amor, profético de un futuro reencuentro con su amado. Era verano y, por lo tanto, el aire soplaba cálido. La capa le había protegido de la humedad, de modo que sus extremidades no estaban abotargadas. Despertó el primer rayo de luz y en el sendero más próximo se apartó del camino y emprendió la marcha más cerca de los Apeninos. Desde Salerno, en dirección sur hasta donde llegaban los ojos, una larga llanura se extendía a lo largo de la orilla y las colinas, a una distancia de unos 15 kilómetros, la acercaban. Estas montañas son altas y singularmente hermosas en su forma. Sus cimas señalan el cielo y las corrientes fluyen por sus costados y regan la llanura. Después de varias horas de caminata, Viola llegó a un bosque de pinos que descendía de las alturas y se extendía hasta la planicie. Buscó con júbilo su amistoso cobijo y descansó de nuevo en cuanto se vio protegida por los árboles. El siroco había sido disipado por la tormenta, y el sol, desterrando las nubes que al principio velaron su esplendor, brilló en la clara majestad del mediodía. Nacida en el sur, Viola no temía el calor. Recogió algunos frutos, consiguió encender un fuego y los comió con apetito. Luego, habiendo encontrado un refugio, se echó a dormir con el niño en brazos, agradeciendo al cielo y a la Virgen su huida. Cuando despertó, el triunfo que sentía su corazón se había desvanecido un poco.
Sintió la soledad, el desamparo, los temidos perseguidores. Sin embargo, se secó las lágrimas y pensando que se hallaba muy cerca del Salerno, el sol ahora muy próximo al borde del mar, se levantó y reanudó la marcha a través del follaje. Llegó hasta donde terminaba el bosque y fue capaz de dirigir sus pasos gracias al mar cercano. Unas corrientes interceptaron su andar y un río rápido amenazó con bloquearlo por completo. Entonces descendió un poco por su curso y dio con un puente. Después se acercó aún más al mar y atravesó una amplia y desolada especie de tierra de pastoreo que parecía no poder brindar refugio ni sustento a ningún ser humano. La noche caía y temía proseguir su camino, pero al ver algunas construcciones en la distancia, dirigió sus pasos hacia allí con la esperanza de descubrir un villorio donde pudiera obtener cobijo y la ayuda que le permitiría dar marcha atrás y llegar a Nápoles sin ser descubierta por su poderoso enemigo. Mantuvo esas alturas construcciones ante sus ojos, que parecían catedrales, aunque no estaban coronadas por ninguna cúpula o capitel. Se preguntaba qué podía hacer cuando, de repente, desaparecieron. Habría pensado que les habría ocultado alguna elevación del terreno, pero delante de ella todo era llanura. Así que se detuvo y decidió esperar a que amaneciera. En todo el día no había visto ningún ser humano. En 2 o 3 ocasiones había oído el ladrido de un perro, y una vez el silbido de un pastor, pero no vio a nadie. La desolación la rodeaba. Esto le había brindado seguridad al principio, pues donde no hubiera hombres estaría salvo. Pero al final la extraña soledad se tornó dolorosa. Anhelaba ver una cabaña, o dar con un campesino, sin importar lo rústico que fuera, que pudiera contestar sus preguntas y ayudarla en sus necesidades. Con sorpresa había vislumbrado los edificios, que había sido como faros para ella. No deseaba entrar en una ciudad grande y se preguntaba cómo podía existir una en un yerno semejante. El bosque quedaba ya muy lejos y a su espalda y necesitaba alimentos. Pasó la noche, una noche balsámica y suave. Las brisas le refrescaron, la centellante atmósfera le envolvió y las luciérnagas aletearon a su alrededor. Los murciélagos revolotearon en el aire y el búho de pesadas alas ululó toda la noche, mientras el constante sonido de los grillos llenó sus oídos. Yació en el suelo con el niño cobijado en sus brazos y observó el cielo estrellado. Muchos pensamientos se agolparon en su cabeza. Ludovico y su reunión con él, el júbilo después del dolor. Y así olvidó que estaba sola, medio muerta de hambre, rodeada de enemigos con una llanura desierta de Calabria. Y durmió. No despertó hasta que el sol se hubo encontrado en lo alto. Se había alzado por encima de los templos de Paxtun y las columnas arrollaban cortas sombras sobre el suelo. Los tenía cerca, invisibles durante la noche, y ahora se le revelaron como las construcciones que había traído su vista la noche anterior. Se erguían sobre una planicie irregular, carentes de todo techo, y sus columnas y cornisas arcaban un espacio de hierba alta y lleno de maleza, que cubría el azul y profundo, llenaban con luz y alegría. Viola los observó maravillada y con reverencia. Eran templos erigidos a algún dios, que aún parecía deificarlos con su presencia. Todavía los recubría de belleza, y sus ruinas, en el pintoresco yermo y la sublime soledad, podían estar más adaptadas a su naturaleza que cuando se alzaban en su pristina fuerza, con sus techos dorados. Y la silenciosa adoración del aire y los felices animales podían ser más adecuados que la presencia de los hombres atareados y despistados. El más benevolente espíritu Dios parecía habitar aquella zona desierta y llena de maleza. El espíritu de la belleza aleteaba entre esas columnas oscurecidas por un tiempo, pintadas con extraños colores, creando una afable atmósfera en el desierto altar. Temor y devoción llenaron el corazón de la solitaria Viola, y alzó los ojos, y el corazón al cielo en agradecimiento y oración. No es que sus palabras formaran palabras o sus pensamientos sugirieran frases hilvanadas, pero la sensación de adoración y gratitud la animaban. Y, mientras los rayos del sol atravesaban la sucesión de columnas, también el gozo, con forma de paloma, descendió e iluminó su alma, con una devoción a la que casi nunca antes había visitado una iglesia dedicada a un santo. Ascendió por los escalones rotos del templo más grande y entró en la parcela que encerraba. Un circuito interior de columnas más pequeñas formaba una zona más reducida, y allí, sentándose sobre el enorme fragmento de una cornisa rota que había caído, esperó en silencio, como aguardando que algún oráculo visitara sus sentidos y la guiara. Aún sentada, oyó el ladrido cercano de un perro, seguido por un balido de ovejas y un pequeño rebaño en el campo adyacente al templo. Lo condució una joven vestida con harapos,
pero la estación requería poco abrigo, y esta pobre gente sin dinero que poseía tan solo lo que la tierra les ofrecía, eran pobres casi hasta la desnudez. En un clima inclemente se envuelven en las toscas pieles de ovejas, y durante el calor del verano se desprenden de los inútiles abrigos. Probablemente, la pastora tenía 15 años. Un gran sombrero negro de paja le protegía la cabeza de los intensos rayos del sol. Los pies y las piernas estaban desnudos, y la falda levantada por encima de la rodilla le daba un aspecto pintoresco a sus andrajos, sujetos a la cintura por una faja, de alguna doncella griega. Los harapos tienen una personalidad propia en su contraste de ricos colores y la tosquedad de sus telas, como las capas reales. Viola se acercó a la pastora y entabló conversación con ella, sin apelar a su caridad o sentimientos. Preguntó el nombre del lugar en el que se encontraba y su hijo, despierto y alegre, pronto atrajo la atención de la joven. La pastora era bonita y por encima de todo exhibió una buena naturaleza. Acarició al niño y pareció deleitada por haber dado con una compañera para su soledad. Cuando Viola dijo que tenía hambre, sacó las castañas asadas y el pan duro que llevaba. Viola comió con gozo y gratitud. Permanecieron juntas todo el día. El sol se puso, la resplandeciente luz se desvaneció y la pastora se habría llevado a Viola con ella. Pero ésta temía una morada humana, ya que aún creía que donde existía la posibilidad de refugio, sus perseguidores podrían encontrarla. Le dio unas pocas piezas de plata a su nueva amiga, parte de las que tenía encima cuando la capturaron, y le pidió que trajera suficiente comida al día siguiente, suplicándole que no mencionara nada de su aventura. La muchacha lo prometió y con la ayuda del perro, condujo al rebaño hacia su corral. Viola pasó la noche dentro del refugio del templo más grande. Sin dudar del éxito de su plan, la misma noche que siguió a su ejecución el príncipe partió hacia Nápoles. Encontró a su hijo en el palacio de Mondolfo, despreciando la corte y sin importarle la alegría que le rodeaba. Ludovico anhelaba regresar a la cabaña de Viola. Así, después de que hubiera pasado 2 días, le dijo a su padre que debía cabalgar hasta Mondolfo y volver a la mañana siguiente. Fernando no se opuso, pero 2 horas después de su marcha, le siguió y llegó al castillo detrás de Ludovico, que había dejado a sus acompañantes allí para emprender el camino hasta su cabaña. La primera persona a la que vio el príncipe fue el jefe de la compañía que tenía a su cargo a Viola. Este le contó inmediatamente la historia. El viento desfavorable, el encarcelamiento en un cuarto fuerte, la incomprensible huida de la joven y los posteriores esfuerzos por encontrarla. Fernando escuchó como en un trance. Convencido de la veracidad de la historia, no acertó a ver ninguna pista que le guiara, ninguna esperanza de recuperar a su prisionera. Se encolerizó, pero en el acto se esforzó por suprimir la inútil pasión que iba en aumento. Abrumó al portador de dichas noticias con maldiciones y envió grupos de hombres en todas direcciones, a los que prometió una gran recompensa y exigió el máximo secreto. Luego, una vez solo, recorrió a grandes zancadas la estancia dominado por la furia y la desesperación. Su soledad duró poco. Ludovico entró bruscamente en el cuarto, con el semblante iluminado por la ira. ¡Asesino! ¡Asesino! Gritó. ¿Dónde está mi Viola? Fernando permaneció sin habla. ¡Contesta! Exigió Ludovico. Responde con esos labios que pronunciaron su sentencia de muerte. O alza contra mí esa mano de la que todavía no se ha lavado la sangre de ella. Oh, mi Viola, tú y mi ángel niño posan con toda su dulzura en mi corazón para que esta mano no escriba parricidio en mi frente. Fernando intentó hablar. No, aulló el desdichado Ludovico. No escucharé a su asesino. Pero, ¿está muerta? Me arrodillo, te llamo padre. Apelo a tu salvaje corazón. Toma en paz esa mano que a menudo me abofeteó. Y ahora has estado el golpe mortal. Oh, dime, ¿vive ella todavía? Fernando aprovechó ese intervalo de paz para narrar lo sucedido. Contó la simple verdad, pero ¿podría ser creída semejante historia? Despertó la cólera más terrible en el corazón del pobre Ludovico. No dudó de que Viola había sido asesinada, y después de emitir todas las expresiones de desesperanza y odio, le dijo a su padre que buscara a su heredero entre los desechos de la tierra, pues pronto él se convertiría en uno. Con esas palabras abandonó a toda velocidad su presencia. Vagó hasta la cabaña, buscó en los alrededores, escuchó la narración de aquellos pocos que habían sido testigos de parte del secuestro de su Viola, fue a Salerno, halló la historia con la máxima incredulidad. Estaba convencido de que había sido inventada por su padre para librarse de la acusación y arrojar un velo impenetrable sobre la destrucción de su amada. Su encendida imaginación recreó la escena de su muerte. La misma casa en la que había estado confinada tenía un extremo una torre que daba al mar. Un río corría en la base, haciendo su confluencia con el océano profunda y oscura. Estaba convencido de que la escena fatal se había ejecutado allí. Subió a la torre, el cuarto más alto carecía de ventana. Los barrotes de abajo, por alguna razón, habían sido arrancados hace poco tiempo.
Tuvo la certeza de que Viola y su hijo habían sido arrojados desde aquella ventana hacia las remolinantes aguas. Tomó la resolución de morir. En aquellos días de simple fe católica, el suicidio se contemplaba con horror. Pero había otros medios casi tan seguros. Iría como peregrino a Tierra Santa y lucharía y moriría bajo los muros de Jerusalén. Temerario y enérgico, apenas había ideado su meta cuando se apresuró a llevarla a cabo. Se procuró unas prendas de peregrino en Salerno y a medianoche, sin contarle a nadie sus intenciones, dejó la ciudad y marchó hacia el sur. Su corazón se vio inflamado por la alternancia de la ira y el dolor. Finalmente, la ira murió. Ella, cuyo asesino él odiaba, era un ángel en el cielo que ahora le miraba desde arriba. Y en Tierra Santa ganaría el derecho para unirse a ella. El pesar le nubló los ojos. El gran teatro del mundo se cerró ante él. De todas sus trampas, solo su capa de peregrino era magnífica. El báculo de peregrino, el único cetro. Eran los símbolos del poder que poseía más allá de la tierra y los juramentos de su unión con Viola. Dirigió sus pasos hacia Brundusium. Caminó rápido, como si sintiera todo el espacio y el tiempo que se interponían entre él y su objetivo. El amanecer despertó a la tierra y él prosiguió con su marcha. El sol al mediodía lanzó sus rayos sobre él, pero su caminata no se vio interrumpida. Entró en un bosque de pinos, siguió el sendero de los rebaños y oyó los murmullos de una fuente. Oprimido por la sed, se apresuró hacia allí. El agua manaba un pozo en el terreno y llenaba una cuenca natural. Las flores crecían en sus orillas y no se veían reflejadas en las aguas, ya que la corriente no se detenía en su remolinar, y proyectaba su superabundancia en un pequeño arroyo que, danzando sobre piedras y brillando bajo el sol, seguía su camino hacia su eternidad, el mar. Los árboles habían retrocedido de la montaña y formaban un círculo a su alrededor. La hierba era verde y fresca, salpicada de flores estivales. En un extremo había un estanque silencioso que formaba un extraño contraste con la fuente que, siempre en movimiento, no mostraba forma alguna y solo reflejaba los colores que la circundaban. El estanque reflejaba la escena con mayor nitidez y belleza que la existencia real. Los árboles se alzaban claros, agrupados y trazados por la mano de un artista divino. Ludovico bebió de la fuente y se acercó al estanque. Medio maravillado observó la escena esbozada allí. En ese momento un pájaro aleteó por el aire y su figura, plumas y movimientos fueron reflejados en las aguas. Un burro emergió de entre los árboles, donde en vano buscó hierba, y tuvo que ir a pastar cerca de las aguas. Ludovico lo vio allí retratado. Luego miró al animal de carne y hueso, que casi parecía menos real, menos vivo que su semblante en la corriente. Había alguien tumbado bajo los árboles de los que había salido el burro, y dormía cubierto con una capa. Ludovico echó un vistazo despreocupado. Al principio apenas supo que su curiosidad se había despertado. Después, un pensamiento inquieto que consideró locura, aunque decidió con placer, le hizo avanzar. A toda velocidad se aproximó a la figura durmiente. Se arrodilló e hizo un lado a la capa. Entonces vio a Viola, con el niño en brazos. Un cálido aliento salía de sus labios abiertos, y sus ojos llenos de amor parecían casi invisibles bajo los párpados transparentes que no tardó en abrir. Ludovico y Viola, demasiado felices para sentir la tierra por la que caminaban, regresaron a su pequeña cabaña, que les era más querida que cualquier palacio, casi sin creer en el júbilo que sentían. Lloraron por turnos y se miraron mutuamente y observaron a su hijo, cogiéndose las manos como si sintieran la realidad y temieran que ésta fuera a desvanecerse. El príncipe de Mondolfo recibió noticias de su retorno. Habría sufrido mucho por miedo a perder a su hijo. El pavor de encontrarse sin descendientes, sin heredero, le había domesticado. Temió la censura del mundo, su soberano desagrado, quizá una acusación y castigos peores. Se entregó a su destino, sin atreverse a aparecer ante la que iba a ser su víctima. Envió a su confesor a mediar su perdón y a suplicarles que establecieran su morada en Mondolfo. Al principio hicieron poco caso a estas ofertas. Amaban su cabaña y sentían poca inclinación por arriesgar su felicidad y libertad por un lujo inútil. El príncipe, con paciencia y perseverancia, los convenció por fin. El tiempo había suavizado los recuerdos. Le rindieron el respeto de los hijos y lo quisieron y honraron en su vejez. Mientras acariciaba a su hermoso nieto, no se arrepintió de que la joven de las violetas fuera la madre del heredero de Mondolfo. Bueno, y eso fue todo. Gracias, Radio Escuchas y los que escuchan podcast, que no sé cómo se diga que escucha podcast. Y a aquellos que nos ven en YouTube, pues muchas gracias. Espero que nos sigan oyendo y nos vemos en el siguiente episodio de Historias y Cuentos. Esto fue El Heredero de Mondolfo. Bueno, antes de dar por terminado el episodio,
quiero comentarte que si vives en la ciudad de Zapopan, Jalisco o la CDMX, las señoritas de Moon Potion quieren acompañarte en tu día a día a convertir lo cotidiano, mundano, ordinario en un ritual placentero, donde conectar con tus sentidos mientras cuidan de ti. Están convencidas que a través de sus productos podrán compartir contigo la idea de concientizar en la importancia del cuidado de tu alma, mente y cuerpo. Así que estás interesado en cuidar tu alma, mente y cuerpo, contáctalas a través de sus redes sociales que son Moon-Potions, tanto en Instagram como en TikTok. Son unos grandes productos, les recomiendo que vayan a checarlos. Y bueno, esto fue todo por el episodio. Espero les haya gustado. Y si gustan y seguirme a mí también, ya tenemos redes sociales que son Instagram y TikTok, las cuales son East y Quent Moon 66, tanto en TikTok e Instagram. Y dije y porque me equivoqué. Pero no se preocupen si no entendieron, porque hablo muy rápido. Voy a dejar en el link fijado las redes sociales de Instagram y TikTok del podcast, al igual que las de Moon Potions. Así que muchas gracias por habernos escuchado. Que tengan un excelente día. Feliz viernes. Y esto fue El Heredero de Mondolfo, episodio número 35.